Hola amigos y amigas, bienvenidos a la lección número 6, cómo dividir fracciones positivas. Al término de esta lección podremos resolver problemas como el siguiente. ¿Cuántos cuartos hacen un medio? Comencemos resolviendo divisiones de fracciones positivas usando un método gráfico. 1 dividido de un medio. Para visualizar esta división, en la imagen vemos un entero y abajo un medio de ese entero. Una forma de entender la división es mediante reparticiones. Entonces, si tuvieras un entero y tuvieras que repartir en medios, ¿cuántos medios puedes repartir? Como la fracción lo indica, un medio representa la mitad de un entero. Es decir, que este entero tuvo que partirse o dividirse en dos partes iguales para formar este medio. Esto quiere decir que esta división es igual a 2. Un entero dividido de un medio es igual a 2. Veamos otro ejemplo. 3 séptimos dividido de un séptimo. Entonces lo que nos piden es repartir 3 séptimos o dividirlo en séptimos. Y como puedes ver en la imagen, la división es muy sencilla. ¿En cuántos séptimos puedes dividir 3 séptimos? Exacto, se ve claramente que son 3 partes enteras. Es decir, 3 séptimos dividido de un séptimo es 3, como muestra la imagen. Veamos otro ejemplo. 3 quintos dividido de un décimo. 3 quintos se puede representar por 3 pedacitos en que cada uno corresponde a un quinto. Y lo que nos preguntan o lo que nos piden es dividirlo en décimos. Entonces, si lo tuvieras que dividir en décimos, ¿cuántas divisiones podrías hacer? Notemos que la imagen nos muestra que un quinto se puede dividir en 2 décimos. Entonces, si aquí hay 2 décimos, aquí hay 2 décimos y aquí también. En total podemos dividirlo en 6 partes. O sea, 3 quintos dividido de un décimo es igual a 6. Revisemos el último ejemplo. 3 cuartos dividido de 2 octavos. 3 cuartos está representado aquí arriba, en donde hay 3 partes pegadas y cada una representa un cuarto. Y lo vamos a dividir en 2 octavos. Entonces, si tuvieras que dividir 3 cuartos en 2 octavos, ¿en cuántas partes puedes dividirlo? Aquí puedes notar que este cuarto equivale a los 2 octavos. Entonces, acá hay otro de los 2 octavos y aquí también hay otro 2 octavos. Entonces, en total, se pudo dividir en 3 partes. Es decir, 3 cuartos dividido de 2 octavos es igual a 3. Pasemos ahora a revisar el algoritmo de la división para fracciones positivas. Si queremos dividir dos fracciones, por ejemplo, a partido en b, dividido de la fracción c partido en d, el algoritmo nos dice que debemos hacer una multiplicación cruzada. Es decir, a multiplicado a d nos va a dar el numerador del resultado, a por d, y multiplicando cruzado nuevamente b por c nos va a dar el denominador de nuestra fracción resultado. Sin embargo, también existe un algoritmo para dividir fracciones en el cual recurre a la multiplicación de fracciones. En este caso, si quieres dividir la fracción a partido en b con c partido en d, lo que hacemos es lo siguiente. La primera fracción queda intacta. La operación división la vamos a cambiar por una multiplicación y la fracción que viene a la operación se invierte. Y ahora simplemente multiplicas horizontal, pues así se multiplican las fracciones. En los numeradores entonces sería a por d y en los denominadores sería b por c. Puedes notar que nos dio el mismo resultado que multiplicando cruzado. Usemos este algoritmo resolviendo las divisiones de los ejemplos del método gráfico. En el primer ejemplo teníamos un entero dividido de un medio. Como el entero no es fracción, lo disfrazamos de fracción y ahora multiplicamos cruzado. 1 por 2 nos va a quedar en el numerador y 1 por 1 nos queda en el denominador. Esto resulta 2 partido de 1 o simplemente 2, que coincide con la respuesta del método gráfico. Revisemos la segunda. 3 séptimos dividido de un séptimo es igual, y si multiplicamos cruzado nos queda 3 por 7 y en el denominador sería 7 por 1, en el numerador nos queda 21 y en el denominador nos queda 7 y esta división nos da 3, que coincide nuevamente con el resultado. En el tercer ejemplo teníamos 3 quintos dividido de un décimo. Aquí lo vamos a hacer cambiando la división a multiplicación. El algoritmo decía que la primera fracción queda igual, la división la cambiábamos a multiplicación y la fracción que le sigue a la operación se invierte, quedándonos 10 partido de 1. Y ahora multiplicando horizontal tenemos 3 por 10 que nos da 30 y 5 por 1 que nos da 5.
esta división nos da exactamente 6, que también coincide con el método gráfico. Pasamos a revisar el último ejemplo. 3/4 lo vamos a dividir de 2/8. Vamos a usar cambiando la división por multiplicación. Entonces recordemos, la primera fracción queda intacta y es la que viene la que se invierte. Entonces, multiplicando horizontal nos queda 3 por 8, que es 24, y 4 por 2, que es 8, y dividiendo nos da 3, que coincide con el resultado que nos dio con el método gráfico. Bien, entonces aquí tienes dos maneras de dividir fracciones positivas. Revisemos el ejemplo inicial. ¿Cuántos cuartos hacen un medio? Si tenemos un medio y lo dividimos en un cuarto, ¿cuánto nos da? Si usamos el método gráfico, vemos que claramente un cuarto ocupa la mitad de un medio, o que un medio se puede repartir en 2/4. Entonces, por ese lado, esta división nos da 2. Si ahora usamos el algoritmo de la división, un medio dividido de un cuarto, hacemos multiplicación cruzada, 1 por 4 nos da 4 y 2 por 1 nos da 2 y esta división nos da 2, que era lo que habíamos obtenido con método gráfico. Bien amigos y amigas, ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.